la sorpresa que no digo nada, que ya se verá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como ya se ha convertido un dicho clásico en nuestras visitas, con esto empieza una semana trepidante, animante, refrescante y todos los antes que queramos ponerle. Una semana que empieza ya con el primer discurso de servicio. Deja que el poder de la palabra de Dios te siga transformando. Es curioso que al ser concebido un óvulo humano mide 130 micras y pesa la 10.000.000ª parte de un gramo. Parece increíble cómo una célula tan pequeña en 9 meses es capaz de convertirse en un bebé de unos 3 kilos de peso y 50 centímetros de altura. Nunca el crecimiento de un humano y su transformación será tan notable como en sus inicios. No obstante, el cambio continuará. Durante los siguientes 20 años el crecimiento seguirá. El peso del bebé aumentará de 15 a 20 veces y la altura entre 3 y 4, momento en el que la persona llegará a la edad adulta y terminará de crecer y de transformarse. De manera semejante, el día que alguien comenzó a estudiar la Biblia, comenzó un proceso de transformación en su interior. Se concibió el hombre o la mujer espiritual que llevamos dentro. Y como fue el caso de los bebés en su primera etapa, la persona espiritual creció y se transformó de manera increíble. Por ejemplo, abandonamos hábitos impropios, transformamos nuestra personalidad. Como los bebés nos convertimos en un verdadero milagro. La cuestión es que, a diferencia del hombre físico, el hombre espiritual no tiene por qué dejar de crecer nunca. De hecho, si lo hiciera, empequeñecería y con el tiempo moriría. La cuestión es esta. Si transformarnos en sentido espiritual es crecer, y muchos ya llevamos tiempo en la verdad, ¿qué hemos de transformar en esta etapa de nuestro crecimiento espiritual? Y por supuesto, ¿qué nos puede ayudar a hacerlo? Vamos a ver un texto de la Biblia. Busquemos 2 Corintios 10, 4 y 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y los versículos 4 y 5. ¿Lo tenéis? Dice así. 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestro guerrear no son carnales, sino poderosas por Dios para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. Porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Veréis, el texto que acabamos de leer describe el proceso de construcción de una mente y una personalidad cristiana. En este proceso dice Jehová que derrumbamos cosas fuertemente atrincheradas. ¿Qué son? Pensamientos, tendencias y rasgos de personalidad que no fueron completamente extirpados cuando conocimos la verdad. ¿Por qué no fueron derribados entonces? Porque la Biblia dice que estaban fuertemente atrincheradas. Es decir, eran parte de nuestro yo interior. Permitid una comparación. Este tipo de cosas son como los virus latentes, que a veces no son perceptibles, pero están y viven dentro de nosotros. Y solo esperan el momento adecuado y las condiciones propicias para manifestarse y matar. Por lo tanto, ¿qué nos puede ayudar a nosotros a seguir creciendo, mejorando y transformándonos independientemente del tiempo que llevemos en la verdad? Dice el texto que las armas de Dios. ¿Y cuál es el arma más poderosa que Jehová nos ha dado para crecer en sentido espiritual? Evidentemente, su santa palabra, la Biblia. La cuestión es esta. ¿Cómo es posible que la Biblia pueda transformar nuestra mente, nuestros deseos y nuestros anhelos? Porque nos permite ver. Pero ver ¿qué? Esa es la cuestión. Vamos a verlo en otro texto. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tenéis? Lo leemos. Porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder,
y es más aguda que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir entre alma y espíritu, y entre coyunturas y su tuétano, y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué nos permite ver la palabra de Jehová? Notad estas dos expresiones que aparecen aquí. La palabra de Dios es capaz de dividir entre el alma y el espíritu. La diferencia ante ambas cosas. Puede separar estas cosas en nosotros. Pero, ¿a qué se refiere la Biblia con estas expresiones? Veréis, el alma tiene que ver con lo que uno aparenta ser por fuera. Es la imagen que proyectas a otros, la idea que otros tienen de ti, o a veces la idea que tú mismo crees tener de tu persona. Separa el alma del espíritu. ¿Qué es el espíritu? Lo que realmente somos por dentro. Es una fuerza que domina nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestros deseos, buena o mala, carnal o espiritual. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que una persona, la fuerza, su espíritu, la fuerza que le dominara fuera el egoísmo. Si una persona está dominada por el egoísmo, este tipo de actitudes se manifestarán en sus palabras, en sus pensamientos o en sus acciones. Por ejemplo, en los tratos que esa persona tenga con otros, nunca estará dispuesto a sacrificarse por los demás. Será incapaz de amar desinteresadamente, y no le importará causar daño a alguien si con ello consigue algún beneficio. Evidentemente, para alguien así, el espíritu, ese espíritu de egoísmo, dominará lo que piensa y lo que haga. Pues bien, ¿dónde está el poder de la Biblia? En que divide lo que aparentamos ser de lo que realmente somos, y lo hace de una manera en que uno puede percibirlo. ¿Cómo? Notad la expresión que aparece de nuevo en el texto. Porque es capaz de discernir pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso de discernir? Veréis, en la Biblia la palabra discernir significa juzgar. ¿Cuándo uno juzga al leer la Biblia? Cuando tú lees la Biblia te obliga a comparar lo que Jehová desea que hagas con lo que tú sientes hacia lo que Dios te pide. Y al hacerlo, uno es capaz de ver lo que es por dentro. ¿Qué os parece? Si para entenderlo bien vemos un ejemplo del poder discernidor y separador de la Biblia, ¿os parece? Bien, vamos a verlo con un texto que aparentemente es muy conocido, pero veréis qué tipo de reflexiones nos anima a hacer. El texto es Mateo 5, 27 y 28. Mateo, capítulo 5, versículo 27 y 28. ¿Lo tenéis todos? Es importante. Vale, lo vamos a leer. Mateo 5, 27 y 28. Dice así. Son palabras de Jesús. Oyeron ustedes que se dijo, no debes cometer adulterio. Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Vale? El texto expresa una aparente lección y evidente lección. ¿Cuál es esta? Que Jehová desea que todos los que somos sus siervos seamos personas moralmente limpias. Eso queda claro. Pero notad que estas palabras son como un bisturí. ¿En qué sentido? Porque contrasta nuestro exterior con nuestro interior, nuestra alma con nuestro espíritu. ¿De qué manera? Mirad, nuestra alma, la frase, no debes cometer adulterio. Obviamente. Es decir, ¿cómo podría ser que un siervo de Dios que quiere tener una relación con su Dios, con su Padre, vaya a ser una persona inmoral? El caso es que si nosotros estamos casados y tenemos una pareja y nos mantenemos fieles y leales a esa persona, a los ojos de todos, somos una persona que cumple perfectamente con lo que Dios espera de nosotros, una persona moralmente limpia. Pero la Biblia nos ayuda a ahondar algo más, no solamente a ver lo aparente, sino a analizar nuestro espíritu, lo que realmente somos por dentro. ¿De qué manera? Notad la otra frase de Jesús. Si sigues mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. Es decir, la Biblia nos anima a hacer un análisis de corazón. Por ejemplo, ¿qué sentimos en lo más profundo de nuestro corazón cuando hemos leído estas palabras? Notad que
el texto habla de un adulterio que se produce en el corazón. Y es que muchas veces el adulterio comienza siéndolo emocional. Lo que a veces nos obliga a preguntarnos lo siguiente: ¿qué siento yo por mi cónyuge? No penséis que la respuesta a esta pregunta es tan obvia. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nos ha sucedido que quizá nuestra pareja o nuestro cónyuge no ha cumplido con todas nuestras expectativas. Por ejemplo, quizá no es todo lo comunicativo, lo tierno que uno necesitaría que fuese. O quizá no está a la altura intelectual o espiritual que uno cree estar. Y a veces eso hace que uno pudiera sentirse incomprendido, como si viviéramos en la misma casa, pero en dos mundos completamente diferentes. Y a veces nos atormenta la idea de que nos equivocamos en nuestra elección y que hemos perdido la vida de lo que pudo ser y de lo que nunca fue. Y quizá por ello buscamos como confidente emocional a alguien del sexo opuesto que no es nuestro cónyuge. Tenemos sentimientos románticos y secretos por otra persona, un amor secreto e imposible del que nadie jamás sabrá. ¿Nos hemos sorprendido en alguna ocasión fantaseando con este tipo de pensamientos? En realidad, responder sí a alguna de estas preguntas revelaría una diferencia entre lo que aparentamos ser y lo que realmente somos, entre practicar y desear, y pudimos verlo gracias al poder de la palabra de Dios. Así que, en cierto modo, la Biblia es como un espejo. El espejo siempre ofrece la imagen real, pero tú tienes que mirar y saber interpretar. A este hecho de mirar e interpretar le llamamos meditar. La meditación en la Biblia nos permite ver nuestra verdadera imagen. ¿Es importante hacerlo? Importantísimo. ¿Por qué? Porque Jehová nos juzgará cuando venga Armagedón no por lo que aparentamos ser, sino por lo que realmente somos por dentro. Por supuesto, este tipo de autoanálisis que uno debe hacerse a la luz de la palabra de Jehová no tiene el propósito de hacernos sentir mal, de desmoralizarnos, de creer que todavía el camino que tenemos por recorrer es muy grande, ni mucho menos. El propósito es que nos demos cuenta dónde están nuestros puntos débiles y hagamos algo por mejorarlos. Ahora, la Biblia nos permite conocer el defecto, pero ¿cómo se cambia? Vamos a ver otro texto, Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tenéis? Dice así: y cesen de amoldarse a este sistema de cosas, más bien transfórmense rehaciendo su mente, para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. En realidad, este texto nos da a entender que la Biblia no solamente es un espejo. La Biblia tiene poder para cambiar nuestra propia vida. ¿Cómo lo sabemos? Es muy curioso que la palabra que en el idioma de la Biblia, en el idioma griego que se escribió esta parte de la Biblia, la palabra transfórmense, es una palabra que viene de una palabra relativamente conocida por muchos. La palabra metamorfosis. Metamorfosis. Eso se utiliza mucho para describir el cambio que tiene un gusano que se convierte en mariposa. Un cambio absoluto, un cambio total, un cambio de un ser vivo a otro ser vivo completamente diferente. ¿Por qué entender esto es tremendamente animador para alguien que siente que tiene que cambiar su vida y que a veces es difícil hacerlo? Porque da garantía de que la Biblia tiene ese poder. Es decir, mis hermanos, Jehová no da alas de mariposa a un gusano. Jehová te convierte en una mariposa. Todo vestigio de lo que fuiste con el poder de la Biblia puede desaparecer y tú ser una persona completamente diferente. La cuestión es, ¿cómo puede la palabra de Dios ejercer ese cambio tan profundo en uno? Vamos a ver un texto que es el secreto, entenderlo de esta manera. Vamos a verlo en Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24.
dice así, Efesios 4, 22 al 24. Que ustedes deben desechar la vieja personalidad que se conforma a su manera de proceder anterior y que va corrompiéndose conforme a sus deseos egoístas, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad. El texto explica que el cambio en la vida de alguien, el cambio profundo que la Biblia puede experimentar en cualquiera de nosotros, se produce en 3 fases diferentes. Primera fase, desecha. Vamos a compararlo un poco, se ha utilizado a veces este ejemplo y la verdad es que es muy bueno, a lo que sucede cuando tú tienes un trabajo de mucho esfuerzo físico, sudas mucho, quizá un trabajo en un taller, o un trabajo que trabajas en la construcción y llegas a tu casa completamente lleno de polvo, sudado, etcétera, etcétera. Dices, no, yo quiero convertirme en otro, yo quiero cambiarme. ¿Y qué haces lo primero? Desechas, te quitas la ropa sucia. Esta es la primera fase del cambio. ¿Qué se desecha? La vieja personalidad. Mirad un detalle curioso. ¿Sabéis que la palabra que aquí se utiliza en la Biblia bajo desecha, significa un paso que se realiza una vez para siempre? Un paso que se realiza una vez para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo cambio en la personalidad de un cristiano empieza por dejar de practicar el hábito que uno sabe que a Jehová no le agrada. Eso es lo primero, dejar de practicar, la primera lucha. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate, por ejemplo, que a alguien le gustaran las películas, qué sé yo, violentas o de espiritismo. Y ahora uno lee en la Biblia que a Jehová eso no le gusta. ¿Qué haces? Luchas, te esfuerzas hasta que dejas el hábito, dejas de practicar, dejas de ver, desechas. ¿Pero es suficiente con dejar de hacer algo? No. Segunda parte del cambio. Hay que renovar o hacer nueva la fuerza que impulse nuestra mente. Es verdad, si tú vas a casa completamente sucia y te quitas la ropa sucia, ¿qué haces? ¿Te pones la limpia ya? No, ¿qué haces antes? Te metes en la ducha, porque es verdad que estabas sucio por fuera, pero también lo estás por dentro. En sentido espiritual debemos renovar la fuerza que impulsa nuestra mente. ¿Qué es esa fuerza? Nuestros verdaderos motivos e inclinaciones. ¿Por qué hay que cambiarla? ¿Por qué no basta con dejar de practicar lo malo? Vamos a retomar el ejemplo anterior para entenderlo. Imagínate que ya no ves películas, porque sabes que a Jehová no le gustan, ni violentas ni de espiritismo, pero te siguen gustando. ¿Cuánto tiempo tardarás en volver a las andadas? La fuerza que impulsa nuestra mente cambiará cuando nuestros pensamientos y sentimientos hacia lo que Jehová odia sean los nuestros también. Cuando yo no anheles aquello que antes anhelabas. Cuando dejas de practicar y cuando cambian tus sentimientos hacia lo que dejaste de practicar, se produce la tercera fase. Eres hecho nuevo en la fuerza que impulsa tu mente. Te vistes de la nueva personalidad. El cambio será permanente, por fuera y por dentro. De gusano te habrás convertido en mariposa. Es que el proceso de cambiar por dentro no es nada fácil. ¿Qué puede hacer uno para que la Biblia tenga ese poder en uno? Bueno, lo que uno debe de hacer es dejar que la Biblia conmueva nuestro corazón. ¿Y cómo hace uno que la Biblia conmueva el corazón? Meditando con gratitud. ¿Por qué hemos añadido a la palabra meditar la palabra gratitud? Hace un tiempo la ciencia descubrió una cosa muy curiosa, y es que las experiencias sensoriales para el cerebro nunca se olvidan. Es más, crean un camino de respuesta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Aprendiste a ir en bicicleta de chaval? ¿Aprendiste a montar en bici de chaval, de niño? Si así lo fue, seguramente todavía recuerdas ir en bicicleta. ¿Por qué? Porque fue una experiencia sensorial. No solamente aprendiste una habilidad, ir en bicicleta. Todo tus sentidos y emociones estuvieron envueltos en el asunto. ¿Te acuerdas del día en que sucedió?
¿Te acuerdas del lugar donde estaba? ¿Te acuerdas a tu padre o a tu madre sujetando el sillín y cuando empezaste a ir solo por tu propia cuenta decir, vas solo, vas solo, vas solo? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque fue una experiencia sensorial. Y no solamente tienes un recuerdo de aquella experiencia, sino que no has olvidado cómo se va en bicicleta. ¿Qué lección queremos nosotros transmitir con esto? Hagamos de la lectura de la Biblia una experiencia sensorial. ¿Cómo? Bueno, el motor de la transformación se pone en marcha cuando al leer o al estudiar la Biblia meditamos con gratitud. ¿Y cómo se medita con gratitud? Con preguntas como estas. ¿Qué pienso sobre lo que acabo de leer? ¿Qué me enseña sobre las cualidades y los caminos de Jehová? ¿Qué demuestra lo que acabo de leer de cómo Jehová me ama y se interesa en mí? Tus reflexiones deben llenarte de amor, de agradecimiento, deben de conmoverte. Una vez hecho eso, segundo paso, sométete a la guía del Espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? Oblígate a que tus pensamientos y acciones estén en armonía con aquello que lees. Y cuando hacer la voluntad de Jehová sea difícil, recuerda las razones por las que Jehová te pide algo y trata de revivir los sentimientos que tu meditación te produjo. La cadena es la siguiente: lee, medita, conmuévete y actúa. Lee, medita, conmuévete y actúa. Así se transforma uno. Por supuesto queremos ser pacientes. Los cambios tardan en producirse. Si sufres alguna recaída, no te desanimes. Ponte de pie y sigue haciendo la voluntad de Jehová. Después de años en la verdad, ¿debemos seguir cambiando? Sin duda que sí. ¿En qué aspectos? La verdad es que eso es una pregunta muy personal y cada uno tendría que ver en aspectos de personalidad. Cada uno somos completamente diferentes. No obstante, nos hemos permitido escoger una cuestión entre muchas, que pensamos que por su trascendencia en el futuro cercano, a medida que nos acerquemos a la gran tribulación, pudiera tener un efecto importante en nuestra vida. Vamos a analizarla a la luz de todo lo que hemos hablado. Son palabras de Jesús en Mateo 6, 21 y 22. Veréis, Mateo 6, 21 y 22. Dice así: porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará brillante. La palabra de Jehová nos anima a mantener un ojo sencillo y a veces esto puede implicar serios cambios en nuestra vida. ¿De qué está hablando aquí realmente Jesús? Bueno, Jesús quiso hacernos entender que la vida de un siervo de Dios solo puede girar alrededor de dos cuestiones: o valores espirituales o valores materiales, de lo que consideramos importante. ¿Sabéis que la riqueza espiritual y la material tienen muchas semejanzas? ¿En qué sentido? Ambas pueden ser acumuladas y obtenerlas requiere lo mismo: tiempo, determinación, sacrificio y habilidad. La cuestión es esta. Jesús dice, obtenerlas a la vez es completamente imposible. ¿Por qué? Notad la expresión: si tu ojo es sencillo. Si tu ojo es sencillo. ¿Qué significa? Bueno, la nota que acompaña a la Biblia habla del ojo sencillo como un ojo enfocado, un ojo que se centra o que solo ve una determinada cosa. ¿Qué tiene que ver esto en cuanto a nuestra vida como siervos de Dios? Vamos a poner un ejemplo para tratar de entenderlo. Imagínate, por ejemplo, que yo tuviera ahora en mi mano una cámara de foto, ¿vale? De fotografía, y quisiera hacer una fotografía de la butaca que está aquí en la primera fila. ¿Qué es lo que haría? Bueno, pues miraría por el visor de la cámara, ajustaría el objetivo hasta que la imagen apareciese nítida y entonces haría una foto, ¿vale? Bien. Ahora, imagínate que inmediatamente que he hecho una fotografía a la butaca de la primera fila, quisiera hacer una fotografía a la butaca de la última fila. ¿Qué tendría que hacer? ¿Me valdría el mismo encuadre? No. ¿Por qué? Porque la distancia entre la primera y la última es diferente. Si no varío el objetivo ni el encuadre, una fotografía saldrá muy nítida, pero la otra saldrá
borrosa. Hay diferente distancia. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia más lejana entre dos puntos? La distancia que existe entre lo espiritual y lo material. La meditación que se nos anima a hacer es esta. ¿Es lo espiritual prioritario en mi vida? Por ejemplo, ¿impide mi trabajo secular que sea regular en mi asistencia a las reuniones? Y si así es, ¿qué sacrificios estoy dispuesto a realizar? ¿Cuándo fue la última vez que hice el sacrificio de realizar el precursorado auxiliar? ¿O nunca me lo planteo porque creo que no estoy en situación de realizarlo? Por otro lado, si se me presentara una buena oportunidad económica, ¿me pararía a pensar si esta aumentaría mi espiritualidad o la debilitaría? Y entonces decidiría tomando en cuenta esta cuestión. En otro ámbito, ¿pongo mis habilidades al servicio de Jehová y de mis hermanos? ¿Qué está limitando que no sea un siervo ministerial, un anciano o una precursora? Esta reflexión mediante la Biblia puede hacernos ver con claridad cómo son nuestros pensamientos y sentimientos interiores. Ahora bien, para encontrar la fuerza para cambiar, la meditación debe llegar a otro nivel. Como dijimos antes, la meditación te tiene que conmover. Y eso pasa por meditar con aprecio en lo que Jehová significa en nuestra vida. O el efecto que aplicar un consejo puede tener en nosotros, o el aprecio por la esperanza que tenemos. Recordad, cuando te conmueves, actúas, y al actuar y conmoverte, te transformas. La verdad es que el proceso de cambiar no es nada fácil. Somos imperfectos y vivimos en un entorno en que nada facilita que seamos personas espirituales. Tenemos tentaciones, oposición, dificultad, enfermedad, rasgos negativos de personalidad que no llegamos a eliminar o a dominar completamente. Y a veces, mis hermanos, parece que todas estas cosas vienen juntas y nos atacan. Y a veces parece que nunca podrás cambiar. Si así te sientes en alguna ocasión, ¿qué debes de hacer? Recordar las palabras de Jesús. Vamos a verlas. Mateo 19, 25 y 26. Mateo 19, 25 y 26. Donde dice: Cuando los discípulos oyeron aquello, expresaron sorpresa muy grande y dijeron: ¿quién realmente puede ser salvo? Mirándolos al rostro, Jesús les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Para Dios todas las cosas son posibles. El barro no se da forma a sí mismo. Todo lo que somos como siervos de Dios va más allá del esfuerzo personal que nosotros hacemos por cambiar. Se basa en la bendición y el amor que Jehová siente por nosotros y cómo bendice Él nuestro esfuerzo. Nunca olvidemos que Jehová nos ha suministrado el arma más poderosa para transformarnos y cambiar. Su santa palabra, la Biblia, conducto de Espíritu Santo, cincel con el que Jehová nos moldea su imagen y semejanza. Muy bien, hermanos, pues este es nuestro... Muchas gracias y vayan estos aplausos para Jehová.